Hola, buenas tardes, estimados contadores. Buenas tardes. Soy María de Jesús Paniagua. Hoy es 20 de noviembre, son las 6:02 de la tarde. Esta es la sesión número 4, correspondiente al módulo 3 de la materia de Derecho Mercantil y Fiscal. Buenas tardes a todos. Por el momento estoy sola en el aula. Voy a esperar a que quizás se puedan incorporar más compañeros. Buenas tardes a todos. Estoy aquí en línea. Esperamos un poquito para dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes. Licenciada Piña, buenas tardes. Y esta es para verificar que me esté escuchando y estamos aguardando un poquito para ver si se integra algún compañero. Buenas tardes por su asistencia. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Sobre todo verificar si me escucha, por favor. Sí, profesora, se la escucho. Perfectísimo. Vamos a esperar entonces. Muchas gracias. Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Quiere que les comparta la liga? Perdóname, Gaby. Si gusta, sí. Digo, ahí es atención tuya, pero creo que fueron notificados en tiempo y forma, ¿no? Entonces Sí, ya desde es aquí cuestión de nos responsabilidad de cada quien. Así desde como aquí tú nos eres responsable, supongo que ha de haber más responsables.
A ti te súper agradezco, pero más bien sería atención tuya, la verdad, muy buen gesto. Si me haces favor, adelante. Sí, Bueno, sí, muchísimas sí, de hecho gracias, Gaby. nos llegó desde ayer su correo, entonces yo creo que sí les debía de haber llegado, pero no sé. Ujú. Pero ahorita lo comparto a Y, ver si y se une. muchísimas gracias. Sí, profesora, de nada. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Pues vamos a seguir esperando un poquito. De Mientras hecho, mientras voy a compartir el link para que seas tan amable de anotar tu asistencia. Recuerda, Gaby, que los primeros siempre, y los cumplidos siempre trabajan menos y yo súper agradezco tu atención, ¿eh? Muchas gracias. sí, profesora. De hecho, ahorita sigo en el trabajo, salgo a las 7, entonces si ve que me desconecto de repente, me voy a volver a unir porque por la señal de repente falla. Sí, no te apures, que de hecho es una sesión así como que atípica, un poquito atípica, porque realmente no les ha llegado el plan de trabajo porque aún no tenemos, todavía no estamos abiertas las actividades. Por ejemplo, yo sé que este módulo corresponde a derecho fiscal, sé que son ciertas cuestiones que abordar del derecho fiscal, pero sobre todo yo creo que esta primera sesión de la unidad 3 sí sería conveniente platicar del plan de trabajo de las actividades, ¿no? Entonces, vamos a esperar que se conecten más, a ver qué pasa y empezamos a abordar el tema. No te preocupes, Gaby, finalmente todo queda grabado, ¿no? Sí, nada más que la Vamos. verdad es que sus clases se me han hecho súper interesantes, aparte de que, bueno, Ah, la muchas gracias. autoridad nos pone al último con Ajá. el entonces lo hace muy práctico creo que para todos, nada más que, bueno, no se conecta la mayoría, pero sí le he Gaby, entendido. pero no me dejarás mentir que, por ejemplo, el juego es más atractivo cuando son muchos. Sí, Pero, por ejemplo, cuando son dos o tres, hijo, la dinámica de la clase cambia, ¿no? Entonces, hoy de hecho les tengo preparado un Kahoot. Dije, independientemente de que todavía no tengamos el plan de trabajo, tengo Kahoot preparado, pero sí, sí, así como que el inconveniente que sean pocos y que no tengamos plan de trabajo, pues sí está un poquito complicado. Vamos a esperar otro ratito. Tengo un video que me parece muy interesante sobre el derecho fiscal, sobre la introducción, sobre el por qué, sobre todo sensibilizar de por qué pagar impuestos, que no es tan grato, no es tan bonito pagar impuestos, pero finalmente estamos hablando de la dinámica de un país, ¿no? Es necesario para que este país funcione, dicen por ahí que para que la maquinaria, el engranaje funcione, pues hay que aceitarlo, ¿no? Finalmente necesitamos recursos, pero ahorita platicamos de eso. Muchas gracias, Lisbeth, también ya te veo conectada. Vamos a esperar un poco. Voy haciendo el link para que anoten su asistencia. De verdad les estoy muy agradecida. Y aparte después, así como que de un día de asueto de ayer, de antier, pues la semana se pone un poquito pesada. Y no entiendo también por qué nos cambiaron así como que el horario, ¿no? Normalmente nuestra clase la tenemos a las 8, digo, está bien a las 6 para que no empecemos tan tarde, pero sí, a lo mejor eso también influye en la gente, ¿no? De que va saliendo del trabajo, es complicado, pero vamos a dar un poquito más de pauta. Muchísimas gracias a ambas.
Hola. Pues vamos a empezar, contadoras. Digo, y no se conectó nadie más. Insisto, buenas tardes. Y hoy es 20 de noviembre. Muy buenas tardes a ustedes. Me da gusto saludarlas. ¿Se acuerdan nuestra materia? Hemos estado hablando en el módulo 1, que el módulo 1 está completamente calificado. Por favor, si ya hicieron sus aportaciones, revisen, verifiquen sus calificaciones. Módulo 2, hasta el día de ayer por la tarde ya deben de tener calificación de entregables. Afortunadamente todavía estoy calificando el foro, sus aportaciones al foro. En un ratito seguramente concluyo con todas sus aportaciones. Recuerdan, unidad 1 o módulo 1 y módulo 2, platicábamos propiamente de lo que son el comercio, el derecho mercantil. El derecho mercantil va a hablar básicamente de tres cuestiones, de tres ramas o tres puntos muy neurálgicos, muy específicos. El derecho mercantil podríamos decir que es el conjunto de normas jurídicas que regulan, uno, las relaciones entre los comerciantes. ¿Quién podríamos decir que es comerciante? La persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Puede ser o habitual, podríamos decir. Esta persona física o moral, recuerden, tiene que tener capacidad, es decir, mayor de edad, no debe de tener restricciones o inhabilitaciones para hacer del comercio su ocupación ordinaria. Hablando de persona física, pues mayor de edad. Hablando de personas morales, podríamos decir que la persona moral es el conjunto de personas físicas o personas morales que hacen del comercio su ocupación ordinaria, que se reúnen para la realización de un fin lícito y determinado. Maestra, ¿y qué personas morales? Las establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como sería la sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad de nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, ¿sale? Hablamos también que el derecho mercantil, ya decíamos, toca las relaciones entre los comerciantes. Dos, los actos de comercio. ¿Cuál es un acto de comercio? En manera muy general, muy genérica, todo aquel que busque precisamente esa especulación comercial, esa ganancia, ese ánimo de especulación comercial, todos los citados en el artículo 75 del Código de Comercio. Y por último, checamos de qué más habla el derecho mercantil, de las cosas de comercio. Las cosas de comercio, como podrían ser las acciones, los títulos y operaciones de crédito, la misma moneda, son cosas de comercio. Oye, ¿y por qué el derecho mercantil es una rama del derecho privado? Porque va a regular todo lo relacionado entre esos comerciantes en un plano de igualdad, en un plano de similares de uno a uno, que de esas personas que realicen comercio, ya sea de forma habitual o de forma profesional, o en su caso de forma instantánea. Checábamos el artículo 1050 del Código de Comercio, que cuando una de las partes sea comerciante y la otra parte no sea comerciante,
Se van a seguir las reglas del derecho mercantil, se va a actuar como si fueran comerciales. ¿Sale? Eso hablábamos de la unidad 1. La unidad 2 particularmente platicábamos sobre el derecho mercantil, pero específicamente sobre las personas morales, sobre las sociedades mercantiles. Ya platicaba que las sociedades mercantiles es un conjunto de personas físicas o de personas morales que se reúnen para la realización de un fin lícito y específico, pero con fin preponderantemente de lucro. Hablábamos o veíamos en el contexto del derecho mercantil de lo que platicábamos en su momento, que estas sociedades mercantiles son ficciones, son mentiras, no existen. Sin embargo, esas sociedades mercantiles van a ser, esas sociedades mercantiles necesitan de órganos sociales para operar. Hablábamos de la asamblea de accionistas, la asamblea de socios, que es la cabeza de la sociedad. Se va a integrar por todos los socios o los accionistas que se reúnen para tomar las decisiones, para crear esa sociedad por medio de un acta constitutiva, por medio de un contrato. Esa asamblea de accionistas, cuando menos se debe de reunir una vez al año y decidir verificar estados financieros, verificar la actuación de los comisarios, verificar la actuación del representante legal y realizar ciertas o adicionalmente más situaciones que se puedan establecer en la convocatoria del día. Otro órgano social es el Consejo de Administración, ya sea administrador único o presidente del Consejo de Administración. Estos van dirigidos propiamente a ejecutar las decisiones que tome la sociedad, ¿sí? Al frente de ese Consejo de Administración está el representante legal. Y por último, tengo el Consejo de Vigilancia, que son aquellas personas o aquel comité, en el caso de persona física, que es la persona física que va a... ¿Sí? La persona física, el representante legal, la persona física que va a ejecutar las decisiones de... que va a revisar que se hayan cumplido con las decisiones de la empresa, ¿sale? Hasta aquí vamos recapitulando lo que veíamos en el módulo 1 y en el módulo 2. Particularmente, le comentaba a su compañera, la contadora Gabriela Piña, que este módulo 3 empezamos a hablar de los impuestos. Maestra, ¿y cómo se vinculan los impuestos el derecho fiscal al derecho mercantil? Sí, porque al momento de que esa empresa, de que ese comerciante genera riqueza, genera lucro, también no hay que dejar al margen la situación de impuestos, de contribuciones que esa persona tiene la obligación de contribuir al gasto público. Acuérdense que lo tenemos que vincular. Esto es básicamente o va de la mano de estas situaciones. Vamos a ver, contadores, un pequeño video para sensibilizarnos de lo que tratan los impuestos, ¿sale? ¿Para qué sirven pagar los impuestos? Aparte de que es una obligación contemplada en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que habla que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, también, hablando de la sensibilización, si este país queremos que opere, que siga funcionando, es indispensable contribuir por medio de impuestos. Les comparto un video para qué sirven los impuestos. Los impuestos. Los impuestos o tributos son pagos que se le hacen a un estado o a un rey, como sucedía en las antiguas monarquías, para financiar los gastos públicos. Para entender un poco mejor cómo funcionan, ten en cuenta los siguientes términos. Hecho imponible.
Es el motivo por el cual se debe pagar un impuesto, como por ejemplo pasa con el impuesto de valor añadido o IVA, implementado en varios países que por adquirir un producto debes pagar este impuesto. Sujeto pasivo. Son las personas u organizaciones que deben pagar impuestos. Base imponible. Son los montos sobre los que se aplica el impuesto. Tipo de gravamen. Es la proporción que se aplica a la base imponible. Por ejemplo, en el caso del impuesto vehicular, existen rangos de pago en relación al cilindraje del vehículo, lo cual ayuda a calcular el monto a pagar. Y finalmente, la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Ya con esto claro, continuemos. Los impuestos pueden recolectarse de forma directa o indirecta. Los impuestos directos se cobran sobre los ingresos o el patrimonio de las personas. Se dice que son progresivos porque tienen en cuenta los ingresos de las personas para cobrarse, en otras palabras, los que tienen más pagan más. Ejemplos de este tipo de impuestos son el impuesto a la renta, el impuesto predial y el impuesto a los vehículos. Mientras que los impuestos indirectos son recolectados de actividades específicas y se considera que son regresivos, porque no toman en cuenta la capacidad económica de pago de las personas para pagarlo. Algunos ejemplos son el impuesto a las ventas y el impuesto al valor agregado. Ahora bien, sabemos que pagar impuestos puede ser algo tedioso, pero entender para qué sirven puede hacer que los pagues con una sonrisa en el rostro. Resulta que el gasto público que realiza todo un estado se financia con los impuestos que se pagan en su territorio. Los bienes y servicios públicos que los ciudadanos obtienen a cambio son esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Ejemplos de esto son los hospitales, juzgados, escuelas, aeropuertos, vías y parques que construyen los gobiernos, así como los servicios de educación, seguridad nacional y salud. Por lo general, los estados buscan que los impuestos sean lo más justos posibles con el fin de fomentar equidad y justicia. ¿Sabías que hacia el siglo XVI, en Inglaterra, se estableció un impuesto a la barba? Así es. En su momento, el rey Enrique VIII decretó que todo hombre que llevase barba debía pagar impuesto acorde a la longitud de esta. Y aunque hoy en día se vea como algo curioso y raro, en su momento el vello facial masculino era sinónimo de clase y riqueza. Para aprender más sobre este y otros conceptos de la economía, visítanos en edu.gcfglobal.org. Recuerda que todo nuestro contenido es totalmente gratuito. GCF Global. Bueno, como pueden apreciar, contadoras, precisamente el pago de impuestos, como lo dice la Constitución, artículo 31, fracción cuarta. Les comparto ahora la Constitución para ver particularmente de dónde surge la obligación de pagar impuestos. Vamos a leer qué dice en la Constitución. Perdón que lo mueva tan rápido. Vamos a ver qué dice el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Acuérdense que la cúspide de todo sistema jurídico es la Constitución. Podríamos decir que es el contrato social por virtud del cual tanto gobernados como Estado nos vamos a imponer derechos y obligaciones, ¿sí? Al imponernos derechos y obligaciones frente a un derecho, nuestra Constitución, del artículo 1 al 29, van a hablar precisamente de todo lo concerniente a los derechos, humanos. Los demás dispositivos de la Constitución, algunos hablan sobre derechos
pero sobre todo obligaciones, ¿sí? Artículo 31 son obligaciones de los mexicanos ser responsable de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 2. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de armas y conocedores de la disciplina militar. 3. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Y 4, que es la que nos importa, contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Sí? Como lo pueden apreciar, es obligación, no queda a criterio discrecional de las partes, es obligación contribuir a ese gasto público, ¿sale? Licenciadas, me permito compartirles otro video respecto a los impuestos en México. Les comparto, permítanme. Vamos a tocar un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vamos a ver lo que son los impuestos en México, cómo se componen y sobre todo quién los paga. Pero para poder entender esto debemos de irnos un poquito más a lo que es el origen. Entonces acompáñenme a ver este nuevo video. Pues bien, para poder entender un poquito más esto de lo que son los impuestos en México, vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día, como pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, como los estados, deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa, según lo que nos dispongan las leyes. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual si, por ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional, es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando, pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. ¿Y por qué menciono esto de lo que es la Constitución Política? Porque aquí es de donde nacen todas las leyes y todos los códigos, y de ahí se van a ir en cascada hasta que obtengamos obviamente pues lo que es nuestras leyes que van a estar legislando lo que son cada uno de los impuestos. Por lo tanto, entonces vamos a ver pues lo siguiente, que es de dónde nacen los impuestos. Y para poder saber qué son los impuestos debemos de irnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos habla de lo que es un código para todas las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Que bueno, en su artículo 2 nos dice que las contribuciones se clasifican tanto en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, mejoras y derechos. Vamos a ver esto de una manera un poco más gráfica. Si nosotros vemos lo que son las contribuciones, vamos a ver que tenemos de un lado los impuestos, que es básicamente todo lo que es una imposición respecto a un gravamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un impuesto
para lo que son los ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio en especial. Luego vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, algo que es muy conocido en otros países. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son muy representativas de lo que es en México la seguridad social, que por un lado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado lo que es el ISSSTE, que básicamente es para dependencias de gobierno y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son contribuciones de mejora. Normalmente aquí venimos englobando todo lo que son esas contribuciones que van a servir de alguna manera para que se puedan hacer mejoras a diferentes o a ciertos rubros muy específicos. Como pueden ser a lo mejor carreteras, como pueden ser alumbrados, como puede ser parques, etcétera, etcétera. Y luego viene el derecho o las contribuciones en derechos, que es básicamente contribuciones que nosotros vamos a pagar por tener derecho a algo. Luego vamos a ver cómo es que se forman los impuestos. Pues bueno, los impuestos son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas físicas y las personas morales, que se encuentran pues en una situación jurídica aceptable y de hecho que están previstas dentro de las mismas leyes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona que está muerta pues obviamente no va a pagar impuestos, ya que al estar muerta pues difícilmente va a poder pagar impuestos a la federación o al estado. Sin embargo, eso no quiere decir que se extingan las obligaciones. En algún video posterior vamos a estar platicando un poquito más a fondo acerca de esta parte. ¿Cómo vamos a saber la clasificación en la que nosotros nos encontramos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si somos una persona física o una persona moral? Pues bueno, para eso vamos a ejemplificarlo con este pequeño diagrama. Primero tenemos contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos. Y estos contribuyentes se dividen en lo que son personas físicas. Podemos traducir esto que son personas como tú o como yo, personas individuales, personas que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto es básicamente las empresas. Las empresas son esas personas que están constituidas por personas físicas o bien por otras personas morales. Para que puedas entender un poquito mejor esto, siempre ubícate que las personas morales van a ser asociaciones, van a ser sociedades, van a ser organizaciones que están siempre respaldadas por otras personas morales o por personas físicas. Ahora bien, ¿cómo se componen las personas físicas? Las personas físicas, vamos a verlo a través de otro diagrama. Pues bueno, las personas físicas vamos a entenderlas desde un punto de vista ya individual. Tenemos por un lado aquellas personas físicas que son contribuyentes o que tributan a través de regímenes fiscales o pueden no tener regímenes fiscales. La primera y la más conocida de todas aquí en México sin duda es la de los sueldos y salarios, es decir, personas físicas que reciben ingresos a través de sus trabajos y que les pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto está establecido obviamente en la Ley de Impuestos sobre la Renta en cada uno de sus capítulos y en cada una de sus secciones. Luego vienen lo que son las personas físicas pero con actividad empresarial, es decir, aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un changarro y que por sus ingresos o que por sus utilidades ellos están pagando parte de sus impuestos. Luego viene lo que son las personas con arrendamiento, es decir, personas que son dueñas de departamentos, de casas o que tienen algún tipo de bien inmueble el cual lo ponen a rentar y que por esos mismos pagos ellos deben de pagar parte de su impuesto. Por eso se les llama arrendamiento, porque ellos arriendan parte de sus bienes inmuebles para poder recibir ingresos. Luego tenemos del otro lado lo que son los socios accionistas. Estas son las personas que constituyen y que forman las personas morales. Es decir, las personas morales están constituidas por otras personas morales, pero también por socios o accionistas, que son las personas físicas. Y cuando una empresa recibe utilidades o cuando arroja utilidades, normalmente se hace un decreto de dividendos. Y por estos dividendos a cada uno de los socios se les da parte de esas utilidades que la empresa está logrando obtener. Y justamente por esos ingresos los socios también deben de pagar impuestos. Por eso es que como personas físicas tenemos a los socios o accionistas. Y finalmente tenemos aquellas personas físicas que son extranjeros. Es decir, personas que vienen de otro lado como los Estados Unidos, como personas que vienen de Europa, del Medio Oriente, personas de Latinoamérica. Todas estas personas que básicamente se traducen a personas extranjeras, ellas también deben de pagar impuestos de determinadas actividades. Es decir, si ellos empiezan a tener actividades
y empiezan a obtener su fuente de riqueza aquí en México, estas personas también deben de pagar sus impuestos. Por eso es que también a estas se les conoce como personas físicas, pero de una modalidad extranjera. Luego viene lo que son las personas morales. Aquí ya viene un poquito más diferente, porque estamos hablando de que son sociedades anónimas, de que son sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades anónimas de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades civiles. Todas estas que tú ves aquí son organizaciones que están formadas ya sea bien por otras personas morales, es decir, una SAPI puede estar conformada por una SA, por una SOFOM o por una sociedad civil, pero también pueden estar integradas por socios o accionistas o personas físicas como tú o como yo, que lo que hacen es hacerse socios de una organización y todos en conjunto suman esfuerzos para poder obtener beneficios de manera exponencial, o esa sería la idea, para que de este modo ellos puedan conformar lo que son las sociedades anónimas o las sociedades de capital variable, que ya en su momento estaremos viendo un poquito más a fondo. Finalmente viene una pregunta muy obligada: ¿qué impuestos se deben de pagar? Ya vimos lo que son las personas físicas, ya vimos cómo se dividen, cómo se conforman. Pero ahora viene, pues, ¿qué impuestos deben de pagar estas personas físicas? Pues bueno, los impuestos se dividen en dos. Primero tenemos los impuestos federales y después los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana. Que no importa que tú estés, por ejemplo, en Baja California Sur o en Cancún. De todos modos, tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? Pues para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos al impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR, que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer, y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Bien, luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros te estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía del 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana. Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Si tú te has hospedado en algún hotel, seguramente cuando pides tu factura viene un importe que es el famoso impuesto sobre hospedaje. Este impuesto puede variar según el estado en el que tú estés. Y luego viene la tenencia vehicular, que en algunos estados se puede estar pagando, en otros no, en otros tiene subsidio, y según el estado que tú estés, pues puedes estar pagando este impuesto o no lo puedes estar pagando. Ahora que ya entendemos un poco más la división de los impuestos, vamos a otra pregunta obligada. ¿Para qué nos sirven los impuestos? Pues bueno, la principal razón del que nosotros estemos contribuyendo a los impuestos es de que debemos de contribuir a lo que es la seguridad social, a lo que es la infraestructura, a educación y a salud. Vamos a tener de un lado la seguridad, para que nosotros estemos recibiendo seguridad pública, es decir, que tengamos a un policía en nuestras calles, que tengamos una comisaría, que tengamos este tipo de organizaciones que a nosotros nos brindan seguridad pública, pues es uno de los principales motivos del por cual nosotros estamos pagando impuestos. Luego viene la infraestructura, que aquí puede ser un tema un poco polémico, ya que de alguna forma cada uno de los mexicanos o cada uno de las personas que están en México pueden y tienen el derecho de transitar libremente en cada una de sus calles.
pero para que puedan transitar libremente, el gobierno debe de poder construir infraestructura capaz de que nos permita a nosotros circular dentro de la República Mexicana. Y aquí nosotros normalmente lo traducimos como lo que son carreteras, como pueden ser autopistas, etcétera, etcétera. Pero no debe de confundirse con aquellas autopistas que tienen concesiones. Es decir, aquellas autopistas que a nosotros sí nos cobran una cuota por pasar. Estas no son del Estado. Es bien importante que se entienda esto. Normalmente en México tenemos dos clases de carreteras, la carretera libre y la carretera de cuota. Pues bueno, la carretera libre es la que el gobierno tiene la obligación de ponernos a nosotros a disposición para que nosotros podamos transitar libremente. Y bueno, poner esto como infraestructura es solamente una de varias que puede haber. También podemos nosotros tener, por ejemplo, de infraestructura, parques o centros recreativos, que es importante que el gobierno no los coloque, ya que gracias a estos impuestos nosotros podemos disfrutar de estas infraestructuras. Y de la educación, pues bueno, como todos saben, en México la educación es gratuita y para que nosotros podamos solventar esta parte de la educación, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Y pues bueno, todo lo que nosotros pagamos es a través de los impuestos. Por lo tanto, a través de los impuestos es que nosotros tenemos este tipo de educación. Finalmente viene la parte de la salud, y son básicamente dos instituciones las que representan lo que es la salud en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y estas dos instituciones es el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que es el ISSSTE. Ambas instituciones nos brindan a nosotros salud de manera gratuita. Por lo tanto, es lógico que cuando nosotros estemos pagando nuestros impuestos, normalmente se viene reflejada una parte que viene impuestos o ISR y la parte de seguridad social. Ahora bien, ¿cómo se reparten todos estos ingresos según cada rubro? Pues bueno, tenemos en México lo que es el paquete económico y la ley de ingresos de la Federación, que básicamente administran lo que es el presupuesto para saber a cada uno de los rubros cuánto es lo que se le va a destinar. Y de esta manera, amigos, pues hemos terminado este video de qué son los impuestos en México, para qué sirven, y este es solamente uno de varios que vamos a estar sacando posteriormente para que tú aprendas a sacar o a determinar cada uno de tus impuestos. Si te gustó el video, amigo, te pido que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal, ya que el hecho de que te suscribas a nosotros nos ayuda muchísimo, pues gracias a esto nosotros podemos subir semana a semana más y mejores videos. Nos vemos en el próximo video, amigos, hasta luego. Y por último, contadores, les comparto este último video precisamente sobre la Constitución y sobre dónde son los orígenes de los impuestos. La jerarquía u orden jurídico de las normas. Hans Kelsen fue un gran filósofo doctrinario de la justicia y de la política. Su pensar se basó en la concepción de cada ley como una norma, es decir, como un deber ser. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma en que éstas se relacionan es sobre la base de un principio de jerarquía. Es decir que, los sistemas legales siguen una jerarquía de poder. Mediante la pirámide de Kelsen podemos representar la jerarquía de nuestras normas mexicanas. Primeramente tenemos la Constitución como ley fundamental, porque es la base, como nace y como se formaliza nuestro Estado. Seguido tenemos las leyes federales y tratados internacionales. Después, las constituciones estatales. Luego leyes municipales, reglamentos municipales y por último las normas jurídicas individualizadas. De esta pirámide podemos observar dos cosas. Primero, la posición. Mientras más alto, más poder se tiene sobre los inferiores. De hecho, el artículo 133 constitucional nos dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto quiere decir que ninguna ley inferior puede contradecir a la Constitución o a una ley superior. Por ejemplo, la Constitución de Sonora no puede contravenir a la Constitución Federal.
La segunda cosa que podemos observar es cómo se van robusteciendo los escalones mediante van bajando la jerarquía. Esto se debe al número de normas jurídicas existentes. El escalón superior es muy pequeño, pues es la Constitución solo una, y el último escalón es muy robusto, debido a la gran cantidad de normas individuales existentes, como son los contratos, como son los testamentos, etc. Contadoras, estos videos son propiamente como un adelanto de lo que vamos a hablar a lo largo de este módulo, sobre qué son los impuestos, para qué sirven estos impuestos, no solamente pensando en impuestos, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, sino con toda la clasificación que hace el Código Fiscal a estos impuestos. Por ejemplo, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones, las aportaciones de mejora, los derechos, ¿sí? De esto vamos a platicar y también vamos a ir distinguiendo que los impuestos se van a dividir en federales, estatales y municipales. Esa es la intención de este módulo. Ya, ¿cuándo se va a generar un impuesto? Se va a generar a partir de que el gobernado, de que el ciudadano, de que tanto la persona física como la persona moral tenga ingresos, tenga ese hecho generador del cual hemos estado hablando, de esa ánimo de especulación comercial, de esa riqueza que hemos estado hablando en el módulo 1, en el módulo 2. Vamos a ver, bueno, ahora sí ya obtuviste ganancias, ya obtuviste el lucro, ahora sí corresponde contribuir al gasto público, ¿sí? Para que todos los servicios, para que este país funcione, ahora es necesario que tú, ciudadano, contribuyas al gasto público. Pero una de las intenciones de los impuestos, una de las finalidades del impuesto, aparte de hacerlo más fácil, más sencillo, es que precisamente sea hacérselo sencillo al ciudadano, que ese ciudadano esté debidamente, tenga las normas, tenga las leyes, tenga las directrices para que sepa cómo pagarlo, para que no haya certidumbre jurídica tanto en el modo, tiempo y lugar para realizar ese impuesto. Precisamente eso es lo que vamos a abordar en la materia. Bueno, ya tengo la obligación de contribuir al gasto público. ¿Cuáles serían las normas jurídicas que van a darme las reglas de ese vínculo, de esa relación entre el gobernado y el particular? El gobernado y el Estado para poder saber cómo, cuándo, de qué manera, con qué proporción e incluso los alcances de no pagar impuestos, ¿sí? Es de lo que vamos a platicar y obviamente la sensibilización de este pago de impuestos. Estaremos platicando de ello. Esta clase fue como introductoria. Estamos a reserva de que nos puedan compartir precisamente el material didáctico, el material, tanto el material didáctico como las actividades del curso. Acuérdense, vamos un poquito atrasadito respecto a esto, pero ustedes pueden enviar sus entregables hasta antes de que se cierre el módulo. Ustedes pueden cumplir con sus actividades sin ningún problema, ¿sale? Si no tienes inconveniente, Gaby, vamos a dejar aquí la clase y yo creo que estaré convocando a una nueva sesión por ahí del domingo para irnos poniéndonos al día en las actividades, para revisar, para analizar. Vamos viendo por ahí. Si no tienes inconveniente, Gaby, pues vamos a detener la clase. Continúa un poquito más en línea por si algún compañero decide ingresar, por si hay dudas. Y nos vemos, obviamente no es un hecho, vamos a ver qué tal
Si no hay otra clase de algún otro compañero docente que tengan que realizarlo, les estaré yo previamente mandando el link, mandándole la sesión. Gaby, si no hay inconveniente, vámonos, un buen camino a casa, buen camino de regreso a casa, y pues aquí paramos la sesión con la reserva de que nos veamos la próxima semana o quizás el domingo. Muy buenas noches. Sí, profesora, todo bien, muchísimas gracias y bueno, ya me ayudó un poquito los videos. Voy a tratar de poner corriente, la verdad, no lo he hecho del módulo 2, pero la tarea, bueno, ya se la mandé. Ya nada más me pongo al corriente con el foro. Perfectísimo, pues muchísimas gracias. Sigo un ratito en línea. Muchísimas gracias, Gaby. Nos estamos viendo. Excelente tarde a todos. Gracias, profesora, nos vemos. De hecho, me comentaron que en el grupo los que vieron, que no, según los rechazaban, no sé. La verdad, no. No, digo, eso de que lo rechazaba, la verdad, está configurado para dar una pertenencia de tiempo, ¿no? Pero no rechacé a nadie y no tuve solicitudes. Y así como que muchísimos no eran, Gaby, tampoco. Sí, sí, no, Así yo como entré. que, ay, estuvo así como que ávidos de entrar a clases. Desafortunadamente, es como que la tendencia en este grupo. Tengo dos compañeras, tú, yo, y me parece que otra contadora que se llama Citlali, las que son atentas, ¿no? Las que han estado constantes y todos. Ni hablar, digo, la educación en línea también requiere mucha disciplina. Yo te invito a que sigas así disciplinada y pues a darle. Estamos en contacto, Gaby. Excelente tarde. Gracias, profesora, igualmente descanse. Muchas gracias. Nos va a avisar de todos modos si nos manda la clase el domingo, ¿verdad? Bueno, esta queda grabada. Y imagínate si en miércoles no se conectan, pero estamos cumpliendo. Tú y yo, aquí estuvimos. Muchísimas gracias. Gracias, profesora, hasta luego. Gracias, buena tarde.